Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, muchachos, en grado décimo espero que estén muy bien, que estén juiciosos, que estén en casa, que sus familias estén muy bien. Yo sé que ya algunos están saliendo a trabajar porque es necesario, porque toca, porque hay que conseguir dinero para vivir. Espero que ustedes estén siguiendo muy bien sus clases, ustedes son muchachos muy buenos. Y en la clase de hoy de religión, entonces vamos a hablar un poquito sobre esta persona que hablamos de Jesús, pero quiero mirar si realmente sabemos quién es ese Jesús y qué pasaba con Jesús en su época, en la época en la que él vivía. Recordemos que él vivía en un contexto judío y ese contexto judío en el que él vivía muchas veces no iba de acuerdo con su pensamiento. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver bien algunas cositas. Entonces, el propósito para la clase de hoy, 21 de mayo del 2020, es conocer la figura de Jesús en el contexto judío. Esa figura de Jesús la vamos a ver con un canto, que es la canción del corazón de Jesús, del padre Cristóbal Fones. Entonces, me va a permitir compartir la pantalla de nuevo, pero ahora la voy a compartir en la canción. ¿Listo? Espero que la escuchemos atentamente, que veamos las imágenes con mucho detenimiento y que realmente sintamos qué es lo que nos quiere decir este canto. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos y acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Bueno, muy bien. Con ese canto que iniciamos, pues quiero, muchachos, mostrarles un poco ese corazón de Jesús, un corazón ardiente. Entonces nos vamos a adentrar un poco en quién era Jesús para los judíos de su tiempo, no los judíos de hoy, sino los judíos de su tiempo. Entonces voy a empezar a narrar algunos momentos en los que realmente Jesús fue persona y se hizo persona con las personas de su tiempo, con sus discípulos, con su madre, con las discípulas que él tenía. Entonces Jesús era una persona que realmente mostraba su corazón a los demás. Y mostraba su corazón como siendo una persona virtuosa, siendo una persona amable, siendo una persona creíble. Entonces en su caminar Jesús, por ejemplo, al ser un niño, pues él no sabía muy bien qué era lo que pasaba y entonces en una de sus narraciones en la Biblia aparece Jesús y está en el templo. Sus padres tenían que ir al templo una vez al año y fueron al templo, a Jerusalén, y él se queda en el templo. Sus padres se vuelven a su pueblito, a Nazaret, pero cuando van en el camino con toda la multitud, dicen, ¿dónde está Jesús? Yo pensé que venía con los otros niños. No, se había quedado. Y cuando llegan al templo y lo encuentran allí en el templo, ve que está hablando con los doctores de la ley, o sea, los sacerdotes, las personas muy inteligentes y sabias del momento. Entonces, en ese momento, un sacerdote le dice a María, María, bueno, no le dice María, pero yo me imagino, ¿cómo te llamas, María? Entonces, y así, entonces le dice, tu hijo va a ser grande, va a ser importante. Y entonces, pues María, muy humilde, muy santa, dice el texto, el Evangelio, guardó todo eso en su corazón, porque ella sabía que su hijo era el Hijo de Dios, pero nadie más lo sabía hasta que el mismo Jesús no lo descubriera. Entonces, a sus 33 años, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, su primo, el hijo de Santa Isabel, la prima de la Virgen María, y cuando llega a ese momento realmente se da cuenta que él es el Hijo de Dios, porque desciende del cielo en forma de paloma, el Espíritu Santo, y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me regocijo, en quien yo me alegro. Entonces ahí empieza todo el ministerio que conocemos de Jesús. Jesús escoge a sus discípulos, hombres cualquiera, pescadores, recaudadores de impuestos, las personas que la gente muchas veces no miraba. Entonces, ¿cómo así que un maestro? Ojo con esta pregunta, ¿quién era Jesús para los judíos de su tiempo? ¿Cómo así que un maestro escoge a quienes lo deben seguir? Primera incógnita. ¿Y cómo así que escoges que a pescadores, a recaudadores de impuestos, a personas que no tienen dinero? Entonces, primera incógnita, Jesús va en contravía. Si toda la gente va para allá, Jesús pone un paro y se devuelve. En ese mismo sentido, entonces empieza todo su ministerio. Jesús sana enfermos, toca leprosos, personas que no se podían tocar en su tiempo, sana y cura en sábado. El Shabbat para los judíos era un momento en el que no se podía trabajar, no se podía hacer nada. La gente cocinaba el día anterior para que el día siguiente no tuvieran que trabajar porque era el día del Señor. Entonces Jesús, ¿cómo así? Es que está primero un rito o está primero la persona que yo puedo ayudar. Entonces va en contracorriente de los judíos de su tiempo. Jesús se decía el Hijo de Dios, pero ¿cómo así que el Hijo de Dios si Dios es uno? ¿Y cómo así que tú eres el Hijo de Dios? Entonces la gente estaba, como los judíos estaban como así. Asimismo también Jesús era una persona que iba caminando, era una persona que caminaba por todos los pueblos ayudando, enseñando, sanando, algo muy distinto a lo que decía la ley. Recordemos que la ley son los mandamientos, que es todo lo que habla el Pentateuco de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Jesús solo tiene una ley, el amor. Entonces él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo es ese amor de Jesús? Que es contradictorio para los judíos, no tiene límites. El amor de Jesús no tiene límites. Porque tú puedes ser una persona, con lo que pasó con María Magdalena, una prostituta, como tú puedes ser un recaudador de impuestos, como tú puedes ser un enfermo, un leproso, un ciego, un cojo. Y Jesús dice, no, yo los amo porque son hijos de Dios también. Entonces Jesús, para los judíos, estaba en contracorriente. Su tiempo era un momento en el que eran leguleyos. ¿Qué quiere decir leguleyos? Una persona que está al pie de la letra de la ley.
Y como Jesús no estaba al pie de la letra de la ley, Jesús simplemente era el quien acompañaba y vivía con sus hermanos, sus discípulos, y ayudaba a quien lo necesitara, entonces iba a contracorriente. Eso es un poquito lo que les quería contar en esta pregunta. Entonces, trabajo en casa, muchachos, tenemos que hacerlo. Busca en la internet y desarrolla los siguientes puntos. Busca 4 parábolas en los evangelios, 4, y encuentra cuál fue la enseñanza que quería dar Jesús. Por ejemplo, la parábola del sembrador, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, por ejemplo, la parábola de los talentos, por ejemplo, miles de parábolas. Busquen en internet y ahí les aparece. Identifica 3 características propias de Jesús que no iban de acuerdo con la religión y el contexto de su tiempo. Explícala en 5 renglones. Búsquenlas, búsquenlas en internet, yo ya les di algunas. Busquen en internet. Entonces, en Edmodo encontraron una asignación para esta tarea. Respóndela allí. Además, debes tenerla en tu cuaderno copiada. Entonces, la asignación va a estar hasta el sábado a las 6 de la tarde para que ustedes la puedan desarrollar. Es muy sencillo, vean, des en cuenta las enseñanzas, por ejemplo, esa ya no vale, ¿no? La parábola del buen samaritano. Ayudar a los demás sin importar quién es y sin importar las circunstancias. Ya, listo, esa es la enseñanza, perfecto. Identifica 3 características propias de Jesús. Búsquenlas en internet, algunas ya se las he dicho. Entonces, esa es la tarea. Muchachos, por favor, hasta el sábado a las 6 de la tarde tienen plazo para entregarla. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.